para dar la bienvenida a la clase del día de hoy, 23 de febrero del 2023. Vale, muy buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Aquí ya listo, preparando porque ya viene la semana importante, una de las semanas importantes. Y justo les estaba comentando, les preguntaba fuera, mientras pasaba lista, les preguntaba justamente cómo era el orden de clases, pero hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Eh, ok, hasta donde tengo entendido, el próximo jueves sería ya hacer la aplicación del examen, chicas. Y pues en una semana más sería la retroalimentación del mismo. ¿Mm? ¿Todo bien, Daniela? No, profe, es que estoy tomando la clase por mi celular y se me está moviendo todo. Ok, no se preocupe. De igual manera ya está ahí centrado de que ha estado presente. Se está integrando otro compañero, Fernando Ovalle. ¿Por qué les comento lo del examen? Para hacer lo siguiente, chicos. El día de hoy todavía tenemos una clase pendiente, un tema pendiente que es institución social educativa. Entonces, la idea, obviamente, es terminar el tema el día de hoy. ¿Mm? Y muy probablemente hacer repasos, si se puede, ¿verdad? La próxima semana. Entonces yo les pregunto, ¿hacemos eso o hoy terminamos de ver el tema y ya directamente examen, chicos? Pues yo opinaría Así, que, o sea, hoy terminar tema y repaso ajá, de la siguiente. Bueno, yo en lo personal, repaso. porque como no he estado en todas sus clases, pues sí me gustaría un poquito más de repaso. Ok, podría ser. ¿Qué opinan los demás? Muchas gracias, Katia. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe, siento lo mismo que mi compañera. O bueno, opino lo mismo que mi compañera Katia. Ok, muy bien. Por cierto, entonces, chicos que acaban de entrar, apellidos para ponerles asistencia. Loredo Escobedo, Claudia Guadalupe. No, muy bien. ¿Quién más? Ovalle, Hermosillo. ¿Cómo? Ovalle, Ah, Luis Y, Fernando. sí. ajá, y Tristán Y Martínez. Tristán. Sí, Montserrat de San Juan. sí. Ahí está. Muy bien, chicos, entonces con esto cerramos la asistencia de quienes de quienes están presentes, mejor dicho, el día de hoy. Entonces, chicos, pues vamos a continuar. Decíamos y acordamos que entonces, sí o sí, de todos modos, el día de hoy, se tiene que dar por terminada las temáticas de la clase y pues la siguiente semana sería entonces ver si pudiéramos dar algún repaso. Entonces, vamos ya directamente con lo que nos atañe. Antes de eso, ¿qué, qué hemos estado viendo, chicos? ¿Cuáles han sido las temáticas, los temas? Ujú. Dicen, no me acuerdo. Ujú, Bueno, ¿será que yo me acuerdo más de lo de la semana pasada? Porque ujú, ¿qué como fue la- sentí que se platicó mucho y hubo mucha opinión, ujú, en clase, pero por ejemplo, pues vimos lo de institución social, por ahí se ujú. comentó el video que nos subió, además estuvimos viendo eh, lo de la religión, y institución religiosa, Sí fue ¿decía religión. religión? Sí, sí, es Sí, correcto. Ujú. sí, y ya por ahí también vimos lo de, pues las diferencias que hay entre secta, culto, cómo influye la religión en la educación, pues de nosotros. Y me parece que también dejó por ahí un video y un artículo. Es correcto. También vimos Eh, bueno, a lo mejor va un poquito de la mano lo de la institución social con los tipos de familia, que también ujú. vimos.
Sí, de hecho, ahorita usted que comenta que si van de la mano con los tipos de familia, realmente al finalizar todo lo que son los temas, podrían inclusive darse cuenta, chicos, que pues todas las instituciones sociales están muy conectadas entre sí. Lo que podemos ver, por ejemplo, de familia, religión, escuela y los otros temas, educación, mejor dicho, tiene que ver en el sentido de que son los pilares de cómo es que se da una sociedad. Entonces, ver los modelos de familia, por ejemplo, hablábamos de cómo es que se dan, de la monogamia, poligamia. Muchas veces estas pautas están creadas precisamente por el aspecto religioso. Igual el tema del día de hoy. Pero antes de pasar al tema del día de hoy, en efecto, Daniela, les dejé que vieran un video y que me leyeran un artículo. Pregunta importante. ¿Lo hicieron, chicos? ¿Qué me pueden opinar del video y qué me pueden opinar del artículo? Y ojo, no se Este, preocupen. Digan, Katia, digan. no, termine, profe, porque de aquí a que No, no, los no, que hablo. sí me acordaba que sí recordaba el video, que de todos les iba a preguntar sí o sí. Entonces, Ah, dígame, ok. Katia, ¿qué vio? ¿Qué vio de todo este tema? Bueno, es que los vi cuando lo subió y, Ujú, por ejemplo, del video que era lo de el Templo del Pueblo, creo que se llama. así Sí es. recuerdo Ujú, que fue algo muy comentado y de hecho, bueno, en la clase pasada yo también le había hecho una pregunta y le comenté sobre una serie documental de Netflix de todo un ujú, pueblito que seguía a un pastor y todos practicaban la ujú, religión que él les decía. Entonces yo siento que estaban muy asociados porque recuerdo que incluso en ese documental habían puesto de ejemplo pues lo del video, lo de el templo del pueblo y cómo, o sea, cómo una persona tiene por así decirlo, influyó en el pensar de los demás, este, y ahora sí que tomó un poquito a lo mejor de lo que es una religión, pero lo adaptó a su estilo, y de alguna u otra forma hizo que todos creyeran lo que él decía, o sea, en su palabra, que, bueno, me acuerdo que en el video decía incluso que los niños, por ejemplo, que no creían como que, ay, no recuerdo muy bien si, bueno, no me acuerdo bien, pero yo lo entendí como que si no creían de que esto era algo malo, creo que los electrocutaba. ajá. O sea, No una forma de que no, ellos, ajá. no me acuerdo si era electrocutar, pero bueno, los castigaba, de una forma de que, o sea, para hacerlos entender de que esto está mal y pues tienes que creerlo, ¿no? Y también creo que aquellos que dejaban, por así decirlo, como de creer en su palabra o que querían escapar pues, de su comunidad, porque ahora sí que era un pueblito con pura gente que vivía ahí, me parecía que los drogaban, o sea, de una forma de impedir de que ellos se fueran. Entonces, pues obviamente, como todo, no va a haber un control, hubo forma de que llegara a oídos, creo que, ay, me parece que fue de un congresista, en Estados Ujú, Unidos, y él les hizo una visita y bueno, por lo que se llevó, se dio el desenlace final de toda esta comunidad fue por eso, porque él quería llevarse, o bueno, le dio la oportunidad de opción a la gente que ya no quería estar ahí de irse, y pues malamente unos dijeron que sí, pero pues tenían intenciones ocultas, y creo que asesinaron al congresista y obviamente ujú, el predicador o pastor que guiaba o lideraba la comunidad, pues les hizo ver de que así como ahorita fue uno, iba a haber más, o sea, gente del exterior, ya no iban a ser solo ellos, y fue que les dio la opción o sea, de morir. Y creo, me parece que a todos les dieron lo mismo, menos él, que era un veneno, creo que cianuro, y que todos tomaron y empezaron con los niños, e igual, recuerdo que en el video y al final insertaron, como que un audio de lo que pasó ese día y cómo se quejaba la gente, o sea, cómo los niños obviamente están tomando algo que no deberían,
y empezaron a reaccionar y hubo ahí otra persona, no recuerdo si era el pastor o alguien más de la comunidad que decía de que pues que era normal de que reaccionaran así los niños porque era algo agrio, no tanto porque fuera como que malo. Entonces Ujú. así fue como se fueron pasando y pues ahora sí que fue un suicidio colectivo. Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención fue cómo incluso el pastor, esta persona, hizo que todos pues tuvieran ahora sí que una muerte lenta o y agonizante, y él no lo quiso, pero a todos los demás les dio a entender de que, o sea, no pasaba nada, de que al final de cuentas todos iban a morir, pero él no quería pasar por esa agonía y fácil se dio, creo que un balazo, un tiro en la cabeza y bueno, así fue como él acabó su vida. Entonces, y creo que también eso tiene que ver con el artículo que nos puso de lo de Canoas, porque también se Ujú. dio ese asesinato porque un pastor de esa comunidad les hizo ver como que ellos eran gente externa y de que eran malos. Y bueno, al final creo que lincharon a las personas, estudiantes, no recuerdo muy bien, pero tenían algo que ver con lo de, Ah, no sé si trabajaban o estudiaban con la Universidad de Puebla. uno Como trabajaba y otros tres estudiaban. Ujú. ok. Bueno, cómo estos los mataron, incluso pues asesinaron a la persona que les dio posada, porque obviamente ellos pidieron, se les hizo de noche, iban de excursión. Este, el pastor, bueno, ay, es que no sé cómo decirles, pero la Ah, era persona encargada de la sacerdote. iglesia, el Ujú, sacerdote, les negó la ujú, posada y eso también me causa un conflicto, como se supone que en las iglesias, pues no he entendido, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pueden correr mis ujú. compañeros, pero pues, no se les niega la entrada y bueno, si no tienes dónde dormir, por así decirlo, pues no te lo niegan. Y como él sí lo hizo, porque él tenía su propio pensar y como la comunidad siguió su pensar, pero hubo una persona, bueno, la persona que les dio posada, que pensó de manera diferente y pues le costó ahora sí que la vida a él y creo que a otro familiar que vivía ahí. Entonces yo lo relaciono a lo mismo, ¿no? De que yo tengo mi forma de pensar, hay personas que creen en tu palabra porque te ven de cierta forma y tú influyes ahora sí que en toda una comunidad y como ellos, lo que nosotros vemos ahora sí que consideramos como un pecado, ellos no lo ven como tal, pero Y yo es. pienso que las personas encargadas sí lo veían como un pecado, entonces por eso como que, a diferencia, ¿verdad?, de lo de aquí de Puebla con que pasó en Johnstown, fue Ujú. de que acá él sabía las consecuencias y prefirió que más de 900 personas me parece que fueron las que murieron y acá Casi 1000, sí. solamente. Sí, y acá la diferencia fue que como fue aquí en México y me parece que vi que nunca recibieron un castigo como tal por haber asesinado a estas personas. Entonces ahí también veo como que los contrastes o bueno, los diferentes desenlaces que hubo. Y pues bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, muchas gracias, Katia. Y sí, en efecto, de hecho es la intención, ver el contraste. Como usted comenta, una terminó en suicidio colectivo, la otra no. La otra terminó en linchamiento, pero el punto en común es creencias, la primera parte, y dos, la colectividad. ¿Cómo es que todas las personas, eh, reaccionaron? En el primer ejemplo, el de Johnstown, de hecho, el jefe, el encargado, su nombre era Jim Jones. ¿Ah? Este sujeto, Jim Jones, pues tenía una mentalidad muy apegada al socialismo. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque él creía que si todos vivían en una comunidad, pues era utópico, pero obviamente tenía otras intenciones. Ahora, ese video que yo les dejé, si se dan cuenta, como dice usted, Katia, se escucha que no toda la gente estaba de acuerdo en hacerlo. Lo que hizo fue que, como señaló usted, fue un congresista estadounidense y de hecho él sí se llevó a personas que sí ya no querían estar en esa comunidad porque pues básicamente se dieron cuenta de que pues no era lo que esperaban, vaya, no era como que pues estaban viviendo mejor. Entonces pasó esto, se dieron cuenta de aquello, el congresista pues quiso supuestamente, ¿verdad? Salvarlos y pues lo demás es historia. Ellos sí se iban a ir algunas personas, pero Jim Jones mandó gente de su confianza para que ellos terminaran con la vida del congresista. ¿Qué pasó? Pues como suponía Jim Jones,
pues iban a ir detrás de él, porque pues ya una cosa, ¿verdad? Y esto por desgracia sucede. Una cosa es acabar con la vida de alguien y otra muy diferente, acabar con la vida de alguien que tiene un cargo político y más de un país con un poderío como ese. Entonces lo que pasó fue que pues dijo, no hay de otra, o vienen por mí y me llevan o les doy un mensaje. Y el mensaje era, mi influencia es más que la de ustedes. Entonces a mucha gente de manera voluntaria decidieron tomar veneno, era cianuro, si mal no recuerdo, disuelto en jugo de uva. En el audio que viene en el propio video se escucha que no todas las personas estaban de acuerdo, pero pasaba algo interesante. No sé si se acuerda, pero en el audio se escucha una de las personas que dice, no, es que esto está mal, yo no quiero y creo que los niños tampoco deberían ser sacrificados porque esto no está bien para ellos. ¿Y por qué les dejé ese video con ese audio? Porque muchas otras personas, incluido obviamente el propio Jim Jones, pero había personas de esa práctica, personas que aparentemente tienen un mejor juicio, pero las personas, lo interesante de esto, de estas personas era que pues básicamente le reclamaron a la persona que no quería, la maltrataron, le gritaban, oye, es que tú no eres de nuestra comunidad, tú no eres de los nuestros y se ganó a mucha gente. Al final, pues sí hubo sobrevivientes, pero pues fue un evento traumático ver casi 1,000 personas que consumieron jugo, muchos por voluntad propia, otros como los niños que pues no tenían nada que ver, pero todo por seguir a una persona. Y en el caso concreto de Canoas, yo le decía que era un trabajador de la universidad y los demás eran estudiantes que iban a hacer estudios sobre las condiciones del suelo en el volcán de Colima, si mal no recuerdo. Entonces, ¿ahí qué pasó? Dígame, Daniela. Daniela levantó la mano. Perdón, profe, se me movió solo. Yo dije, va a comentar también. Es más, ¿usted qué opina de lo de Cano? ¿Así se acuerda? ¿Sí lo leyó? Me recuerdo vagamente, no lo terminé de leer, pero bueno, a lo que están platicando, comentando ahorita, bueno, yo lo relaciono y se me viene a la mente lo que pasó con Hitler y los judíos que Ujú, querían ir como en otra religión, que sí se como negaban a seguirlo, así como eran encerrados en los campos de gas. Y también iban como que niños, personas adultas, y en los gitanos, los de diferentes religiones, así eran marcados de como cada religión, cada secta, cada grupo de diferente religión, eran marcados con ujú. diferentes. No me acuerdo las, ¿cómo se llamaría? Las Era la señas estrella en de David. particular. Ajá, porque Ujú, como cada religión, cada grupo tenía una, como algo que los identificaba de qué grupos ujú, eran. Los gitanos tenían una, los judíos tenían otra, no me acuerdo cuántas más ujú. había, pero sí estaban como señalados y ya si no querían como seguir a Hitler eran terminados de esta vida. De hecho, retomando lo que usted dice, el pleito de Hitler era más con las personas de la religión judía. Él sí tenía el pleito cantado con los judíos. Entonces los encerró en un gueto que es como una ciudadela dentro de una ciudad con el fin de que estuvieran aislados. Todo, ¿por qué? Pues también, más allá de cuestiones religiosas, lo que hacía este señor era porque creía en la superioridad de la raza. Entonces, pues sí es como un poquito diferente, pero también llevando al extremo una ideología muy radical. Ahora, lo de Canoas, hay un detalle, hay versiones.
Una de las versiones es la que está en el documento que les compartí, y esa versión nos dice que el sacerdote creía que los chicos, los de la Universidad de Puebla, creía que eran comunistas, que iban a intentar pues imponer una nueva ideología de pensamiento a los lugareños. Otra versión dice que el sacerdote creyó que los iban a robar, que los chicos iban a meterse a la iglesia a robarse las cosas de oro, de adoración, y que por eso él asusó al pueblo para que pues no lo hicieran. Otra versión pues nos dice que pues más que nada, ¿verdad? O más que otra cosa, nos dice que el sacerdote lo hizo porque simplemente eran ajenos al pueblo y que no debía entrar nadie de otro lugar porque iba a contaminar con lo que pasaba. Ahora, ¿por qué sacrificaron a alguien de ahí mismo? Bueno, aquí, aunque las versiones pueden diferir, pueden ser muy, ay, ¿cómo decirlo? Muy contrastantes. Por lo general, sí coinciden las versiones en el hecho de comentar de que el sacerdote al que linchó, que fue el de la tienda, se agarró de que le dio asilo a las personas, pero que realmente ya tenía ciertas disputas con el sacerdote, que era una persona que confrontaba, que no estaba muy de acuerdo con cómo el sacerdote dirigía al pueblo y que pues decidió confrontarlo. Esa es la cuestión que no cambia, de que ya había un pleito ahí, pero lo demás pues se maneja en versiones. Lo que sí es un hecho más allá de eso es pues que podemos notar la influencia de un sacerdote y cómo es que, y ojo, no estoy diciendo que los sacerdotes sean malos, no. En este caso, por malentendidos, por cuestiones ajenas, tuvo que reaccionar. Aquí la cuestión es que pues el pueblo, la mayor parte del pueblo, fueron los que entraron y pues hicieron lo que ustedes ya saben. ¿Por qué señalo eso de más? Bueno, pues no les digo, no es como que sea, no estoy diciendo que esté mal la práctica, sino que a veces por mala información se ejerce más, se ejerce una influencia, una coercitividad mayor y pues termina en eso. Ahora, en los dos casos el chiste era ilustrar el poder de la religión en el sentido de que precisamente como son una institución social básica, pues ejercen cierta autoridad en las sociedades donde se relacionan. Les decía que México vive bajo el sistema de una iglesia, pero no es el único lugar. Les decía que hay en Medio Oriente es algo similar. Las leyes funcionan con base en lo que la religión permite. Las leyes, por ejemplo, no solo de ahí, de Arabia, de India, por ejemplo, también en Estados Unidos se puede ver un poquito este ejemplo, tal vez no como iglesia, pero sí del alcance de la religión, en el sentido de que en sus billetes, en cuestiones políticas muy importantes, siempre se hace cita a la religión y a Dios, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver el alcance de las creencias religiosas a nivel social. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos, respecto a este tema? No, profe. Ok. Ahora, para pasar al No, siguiente, que profe. es la siguiente institución social, ¿deseas? Les quiero hacer una pregunta y me gustaría que fueran bien sincerotes, bien honestos. Chicos, chicas, ¿por qué eligieron estudiar comercio internacional? ¿Qué los llevó a comercio internacional? Dígame, Daniela. Bueno, yo antes estudiaba procesos industriales en área de maquinados y en la parte o en el área
que era como comercial, que teníamos que ver las producciones fuera del país y de todo eso, pues me llamaron mucho la atención. Aparte, es una carrera que yo quería estudiar desde un principio, pero pues Mm. por presión familiar y social e intereses familiares, pues me metí a procesos industriales, que no me gustó la carrera y hasta terminarla y meterme a las estadías fue cuando dije, esta carrera no me gusta. Esto no es. Esto no es para mí, no me veo trabajando de Ajá, esto. Y me ok. decidí salir en tiempo, una dada de baja temporal. Entonces me metí a trabajar y en donde trabajo hay una chava que es abogada y ella me dijo, Ujú, "Pues, si estás trabajando, págate la carrera que tú quieres". Y fue que se me ujú. pudo estudiar en la Potosina y estudiar esto. Comercio, lo que le llamaba desde un principio. Sí. Ahora, gracias por compartirlo, Daniela. Y la pregunta ahora va enfocada en eso. ¿Qué es lo que le llama la atención del comercio internacional? ¿O qué fue lo que desde un principio le llamó? Perdón. Bueno, a mí me llaman mucho la atención los idiomas. De hecho, en la Ujú, universidad pasada donde estaba es una universidad bilingüe, entonces no ujú, habla nada en español, todo es en inglés. De hecho, desde que entra el cuatrimestre propedéutico, son ujú, 6 horas de inglés diarias. Todo el cuatrimestre son 6 horas de inglés diarias. Cada 2 horas se las ujú, da un maestro diferente y solo meten 1 hora de matemáticas como para regular en matemáticas, pero en sí que para el siguiente cuatrimestre, que es el cuatrimestre 1, ya para empezar a ver lo de ujú, la carrera, empiezan a meter las materias en inglés. Son 2 materias en inglés y luego el siguiente son 4 y ya para el final ujú. tenemos que estar viendo todas las materias en inglés y ahí había maestros como de diferentes países que hablaban diferentes idiomas. Entonces yo me quedé con una maestra que es mi amiga y ella me está enseñando y ayudando en francés. Antes de salir me había tomado un curso de italiano y estoy viendo si puedo aplicar para meterme un curso de alemán. Me llaman mucho los idiomas y las relaciones internacionales que puede llegar a ser uno en esta carrera. Ok. Wow, muy interesante. No sabía que hubiera sistemas educativos de esa manera, pero es por una razón. Wow. ¿Y ya cómo se siente ahorita que ya está en su carrera en comercio? Pues me siento feliz, pero a la vez como un poquito como frustrada por pensar que no puedo dar más, pero así porque antes de mi otra carrera me atoraba demasiado en materias de matemáticas y de Ujú, dibujo. Entonces, pues ahorita como todo es teórico, eh, pues más o menos me la llevo relajada. Entonces, allá era todo práctico y después se vino la pandemia, entonces pues se volvió teórico. De hecho, esas carreras en esa universidad son 70% práctico y 30% teoría en toda la carrera. Entonces, hasta que llegó la pandemia. llevarla en pandemia, pues no. Entonces, ahorita es padrísimo llevar la carrera como en teoría, porque ya es más de leer y así, de hecho, el año pasado que estuve un año sabático, el año pasado tuve como un año sabático, me Ujú. la pasé leyendo y mejorando un poco mi retención de información, que era lo que batallaba demasiado. Sigo en eso, Oh, pero muy ya bien. menos que antes. Muy bien, qué bueno que ha podido trabajarlo todavía bueno, esto se lo digo, siempre hay que trabajarlo porque todas las carreras tienen algo en común y eso es una mala noticia para ustedes. Una, todas tienen matemáticas y dos, en todas hay que leer si realmente queremos prepararnos. Entonces, bueno, usted comenta básicamente por idiomas, ¿verdad, Daniela? Sí, los idiomas. Me llamó mucho. Me hubiera metido ¿cómo se llama? El licenciado de ¿Lenguas lenguaje. extranjeras? Ajá, en lenguas extranjeras. Esa carrera está en la Tangamanga, la vi y me llamó mucho la atención, pero Ujú, es una profesión que no se podría ejercer mucho como se puede ofrecer comercio internacional, porque hay una rama de trabajos muy interesante en comercio internacional y te puede derivar en derecho, en aduanas,
En donde sea Ujú. uno puede como trabajar como licenciado en comercio. También en derecho, y creo que la carrera de derecho es como muy interesante y más ahorita en los temas políticos que estamos viviendo ahorita, creo que comercio y derecho serían como unas carreras en estos momentos de las más como importantes en estudiar, derivándonos a lo que estamos Sí, viviendo ahorita. sí es correcto. El momento político, económico y estructural del país es muy buena opción. Híjole, pues sí, muchas gracias, Daniela, por compartirlo. Ahora, hay un dato interesante. Fíjense, usted me dice que la familia la presionó y es de ahí de donde iba a partir, porque, bueno, muchos otros casos se da porque la familia está apoyando para que la persona entre a la carrera que quiere ejercer. Si bien a lo mejor no presionando, sí apoyando o hasta en algún sentido, pues, digamos, ejercer una influencia para que la persona en cuestión entre a practicar o a estudiar, a prepararse en determinada, pues en determinada carrera. Chicos, el caso de ustedes, ¿cómo ha sido? ¿Alguno de ustedes que pudiera compartir? Yo siento, bueno, por ejemplo, en mi caso Ujú, de meterme a esta carrera, estuvo también un poquito influenciado y comparto eso con mi compañera Daniela. Por ejemplo, yo ya tengo una carrera, ujú, carrera que estudié, sí me gustaba, pero pues también fue un poquito influenciada por mis papás. Este, ujú, por ejemplo, mi papá no tiene carrera, pero tuvo un buen trabajo. Este, y bueno, con mi mamá es lo mismo, o sea, no tienen ellos una carrera como tal, pero tienen un buen trabajo y influyó mucho ujú, también mi familia paterna. Por ejemplo, en mi ujú. familia paterna casi todos estudiaron en el área de la salud, o sea, todos son eh, médicos, Médicos. enfermeras y fisioterapeutas. Yo me fui Ujú. por el lado de medicina, yo estudié también medicina y le Oh, digo, o muy sea, sí me bien. gustaba y todo, sí la acabé y no quise, ahorita estuviera como que en la especialidad, pero yo hablé con mis papás y Ujú, les dije que yo no quería, o sea, seguir con lo de la especialidad número uno porque no era principalmente la carrera que yo quería estudiar, yo la estudié porque me mudé de ciudad, yo soy de originaria de Ciudad Valles, me mudé a Reynosa mm, y en Reynosa no había una carrera que me llamara como tal, entonces fue como que, bueno, se dio toda la oportunidad, medicina, entre que me apoyaban mis papás, recuerdo que el primer semestre yo me quise salir porque yo sentía que no era lo mío, y bueno, también ujú, uno lleva, en ese momento yo llevaba la mentalidad de una persona de preparatoria donde todavía pues sientes un poquito ligera la carga. En esos momentos nos decían de que "Bueno, es que en la universidad no va a ser igual que aquí, o sea, ya va a ser más exigente y todo". Yo no lo entendía hasta que entré a primero y luego entré a una carrera donde te exigía a lo mejor un poquito más, no desconozco de verdad de las demás, pero en esta pues era totalmente estar estudiando y al mismo tiempo era estudiar y practicar, estudiar y practicar. En mi caso me ujú. entraba mucho nerviosismo porque pues estábamos hablando de personas y bueno, Una yo les dije responsabilidad que muy grande. sí, yo les dije pues que no y en ese momento pues mis papás también eran un poquito más cerrados a comparación de ahorita y como soy la hija mayor era de no, o sea, ya entraste, ahora la acabas. Ah, Entonces, caray. como que hicieron de que quisiera o no, le agarré como Ujú, que cariño, pero ya ahorita que ya acabé, ya sí fue de que, ¿sabes qué? O sea, yo ya acabé, ahora va, apliqué la de, yo ya hice la que ya les di ustedes gusto. querían, ahora quiero estudiar la que yo quiero. Entonces también ahí hubo un poquito de conflicto porque le digo, yo me quería salir en la de medicina, pero ahí me entró también la cuestión de que como ellos eran los que me pagaban la carrera, entonces pues estaba un poquito más como que atada y luego viví en Ujú, otra ciudad, entonces fueron muchos factores. Ahorita que ya estoy un poquito más grande, pues yo escogí esta, aparte de los idiomas que estoy acostumbrada, que lo pronuncie pues ujú. es diferente, pero estoy muy acostumbrada a los diferentes idiomas, pero siempre se nos ha metido como que hablar en
más que en español, y esto principalmente porque ahorita estamos en una época donde si sabes hablar más de un idioma, pues te va a abrir Inglés, muchísimas puertas. Y inglés, comercio es a lo francés, mejor alemán. sí, y comercio pues es una carrera que te permite eso. A lo mejor puedes encontrar trabajo, claro que sí, como comercio, pero si abres un poquito más tus horizontes y lo complementas con tu carrera, pues siento que se te van a abrir un poquito más las puertas. En mi caso, y por lo que estoy es a futuro, es porque mi papá trabajó en una empresa en Telmex, él ya se jubiló, su hermana igual, o sea, tengo familia que, aparte, si no son médicos, o trabajaron en Telmex, y ahorita fue como de que, bueno, este, además de medicina, pues hay, Telmex creo que es una de las pocas carreras que todavía te ofrece todas las prestaciones y sobre todo, y por lo que yo estoy muy enfocada en seguir ahí, es porque todavía dan jubilación, o sea, todavía están con eso. Aunque haya problemas, Y porque es, claro que los hay, de que quieren quitar eso, o sea, entrar en nuevos contratos, de que cada 3 meses, etcétera. O sea, todavía está como que esa parte rescatable por los trabajadores. Y como le comento, yo escogí porque yo ya había entrado para el área de comercio. Uno pasa exámenes y ahorita yo en ese momento hice exámenes, son dos. Y bueno, los exámenes eran de las materias que ahorita estoy llevando y que en ese momento yo estudié aparte y batallé muchísimo para entenderlo, sobre todo álgebra. Y me parece que fue ujú, computación, pero porque ponen computación de hace muchos años. ujú. Y ahorita, por ejemplo, que yo ya vi, estamos viendo matemáticas financieras, álgebra, conta, que viene también Computación. computación, que a lo mejor muchos dirían, es que, ¿qué tiene que ver computación con comercio? No, hay trabajos en los que de verdad Mm, necesitas saberlo. En este caso, pues este es un trabajo que necesitaba saberlo. En ese momento se me dificultó y ahora es como de que si esto lo hubiera estudiado a lo mejor antes, pero pues no se me daban por los tiempos, hubiera sido más fácil. Ahora, yo dejé de trabajar ahí porque fue cambios de mudanza, problemas que había porque pues, mi papá y mi tía salieron, entonces como que ahí hubo también conflicto con los nuevos supervisores, nuevos encargados que entraron y fue de, pues tú te vas, pero para yo meter a mi familiar, ¿no? Entonces ahorita lo ujú. que quiero hacer es volver a empezar con todo el proceso, o sea, no darme por vencida porque es un lugar que la verdad me gusta mucho, aparte de la paga, buen horario, sonará como un poquito cliché, pero o sea, sí hay un buen ambiente laboral fuera de todo y es un lugar donde te va a permitir seguir creciendo. Y como le comenté, yo estaba en comercio, entonces se me hizo fácil como que todo se fue enlazando de, puedo volverlo a intentar a la misma área, comercio, ya Ujú. voy a tener ahora la licenciatura en comercio. Bueno, si no se da aquí, está bien, no me cierro, voy a tener o voy a estar un poco más completa para pues continuar buscando. El chiste es no quedarse y siento que eso es algo por lo que a mí me llamó la atención, que no solamente es como algunos otros de que ya lo estudiaste y bueno, a lo mejor es un poco más difícil buscar posgrados, maestrías o etcétera, y esta es una que siempre te va a dar para que tú sigas creciendo de manera profesional. Bueno, y es por eso. No, de verdad, muchas gracias por compartirlo igual también, Katia. Y qué bueno que las dos están en la carrera que querían, que las dos les llamó y que pues al fin pueden hacerlo. Como usted dice, aplicó la de les di gusto, ahora me toca a mí y es muy válido. Ahora, yo les preguntaba también en función de que si se dan cuenta, muchas veces este gusto por la carrera que tenemos, sin darnos cuenta, viene a veces de la familia, a veces de amistades, a veces de un grupo de referencia. Ajá. Para ir cerrando y dándole forma a esta pregunta con el tema del día de hoy, ¿sabían que la sociedad forma aquello que más necesita? Como usted lo dijo, Daniela, es buen momento de estudiar esta carrera y derecho, porque se va a necesitar, ya se está necesitando, pero en corto, mediano plazo se va a necesitar más. Eh, Otras carreras han tenido su boom porque es lo que se necesita. Cuando vinieron por aquí las armadoras, por ejemplo, aquí a San Luis, pues era el boom de estudiar alguna ingeniería, algo de mecatrónica. La cuestión es que sociológicamente la sociedad crea las pautas para crear los oficios que requiere.
Si una sociedad requiere más medicina, se van a crear las pautas para que haya más médicos. Ujú. Si la sociedad requiere más de algún perfil, lo va a ir formando. Dígame, Daniela. Profe, bueno, ahorita que dijo lo de la ingeniería, yo iba para una ingeniería, pero se ve como muy ya forzado estudiar la Ujú, ingeniería porque ya es una carrera saturada tanto como por lo ujú, laboral como para estudiarse. ujú, En el área de medicina suena como eh, ya muy innecesario querer estudiar medicina porque, bueno, no sé si vio que nuestro actual presidente eh, pidió como apoyo a Cuba ujú, para poder traer ujú. como doctores porque supuestamente aquí no está como Hay un déficit de médicos en de México. médicos y tengo entendido que se recortaron los presupuestos para el sector salud por parte Ujú, de él, entonces, bueno, en esa parte me suena como un poco ilógico ya como querer estudiar medicina cuando no se ujú. tiene como un control eh, para ello ahorita querer como estudiarlo. La ingeniería Pero igual. ujú. Sí, sí, claro, y entiendo su comentario. Sin embargo, para argumentar lo que le digo, sí, en efecto, el sector salud ha sido recortado por nuestros representantes. Sin embargo, una cosa es que ellos recorten presupuestos y que hayan traído médicos porque hay un déficit y no quieren pagar las mismas condiciones para los médicos hechos en México. Una cosa es esa y otra que se necesite. De hecho, medicina, aunque hayan muchos médicos, siempre se va a requerir, porque lo vimos en la pandemia. Se saturó el sector salud, hubo enfermeros, médicos, enfermeras y médicas que ya no pudieron. Inclusive en la propia pandemia muchos de ellos fallecieron. Y aún con eso siempre se va a requerir. Vaya, para igual al argumentarlo y refutar un poquito, se da cuenta que cada vez hay más consultorios privados de del doctor de la botarga, de la farmacia que te da ciertos ahorros de otras farmacias. Katia, dígame. Ay, bueno, es que ya que están tocando ese tema, ahí, bueno, por ejemplo, sí está totalmente eh, en lo correcto mi compañera Daniela y también Ujú. usted de que sí hay un déficit de médicos. Bueno, no es tanto de que no haya un déficit, más bien sí hay, Está desproporcionado. sí, sí hay médicos, solo que nosotros lo notábamos mucho que era demasiada la población y bueno, es que entra uno y otro factor. El recorte del Ujú, presupuesto en el sector de salud sí influye también demasiado y eso es ujú, a lo que está ligado porque hay más consultorios privados. ujú, Porque, bueno, yo me acuerdo que en el área de medicina familiar, solamente le daban de 15 minutos por cada cita y obviamente en 15 minutos no puedes ver o no puedes atender de manera correcta a una persona y estos ujú, mismos médicos familiares tenían pues obviamente sus consultorios aparte, me pasaba mucho con ujú. pediatría también, incluso el mismo pensar de la población, no sé si por ahí hayan visto como que memes de que, perdón por la palabra, de que por mí tragas y que no sé qué. Es como señora, de verdad si viera que a veces no es hacerlos esperar por esperar, sino que hay demasiada población y hay a lo mejor si hay 20 personas en urgencias, hay únicamente tres eh, especialistas en urgencias o urgenciólogos. Entonces, Ujú, el déficit en sí es de que hay muchos médicos, el problema de estos médicos que son como yo, o sea, todos somos médicos jóvenes, y obviamente como un ujú, médico general no te quieres quedar porque está comprobado de que no ganas lo mismo, no tienes ujú, una misma calidad de vida, o sea, obviamente otras carreras van a ganar más que un médico general y aquí es donde se van todas a las especialidades. Ahora, las especialidades que es el sí, ENAR, que claro. es el examen que se hace, también ese es otro, siento que es otro punto como que está bien y está mal. Está bien porque obviamente los más capacitados van a entrar a esta especialidad, pero al mismo tiempo está mal porque muchos agarran especialidades que no quieren
por la calificación que te pide. A lo mejor ahorita piden, creo que bajaron la calificación a 7 o algo así, que para nosotros puede ser, o bueno, puede sonar de que pues es que es un 7, ¿no? O sea, es un 7, pero es que pero vienen cosas que a lo mejor no te imaginas. Me acuerdo que había una cuesta pregunta de mucho ese que 7. cuánto, Ujú, cuánto avanza lo de un piojo y que no sé qué, o sea, es algo que a lo mejor no nos lo enseñan en la carrera, tienes que buscarlo tú, pero no esperas que te pongan preguntas de ese estilo, entonces ujú, reduce. Ahí es donde vuelve a trabar, por así decirlo, y vuelve a reducir la ujú, cantidad de personas. Luego, los que entran a tal especialidad, por ejemplo, ahorita yo lo he notado con muchísimos de mis compañeros, todos están en medicina familiar porque te exige menos calificación y ujú, siempre va a haber trabajo, obviamente, y ginecología y obstetricia, pero ujú. también hay un gran Pediatría, creo déficit que en también. neuro, sí. Y medicina interna también son los que más te exige y claro que hay, a lo mejor es porque ahorita la población, obviamente siempre va a haber más cantidad de niños, más mujeres embarazadas, más urgencias, pero ahí Ujú, es donde entran los déficits y a lo que se refiere pues el presidente también, que no hay médicos, es porque no hay médicos especialistas en ciertas ramas. ujú. Por ejemplo, en Tamaulipas eran contados los especialistas ay, ya se me fue, en reumatología. Recuerda, recuerda, recuerda. Ajá. En reumatología, porque yo cuando estuve en esa área con nuestra doctora, ella recibía pacientes de Tamaulipas, de Matamoros, gente que venía del otro lado, Ujú, gente que iba desde Tampico hasta Reynosa, porque, o sea, no eran contados los especialistas, lo mismo para neurocirugía. Me oh, acuerdo que Diablo. llevábamos muchos pacientes hacia Monterrey, o sea, referidos a Monterrey porque no había. Entonces siento que ahí es donde él dice de que traía médicos, bueno, a lo mejor el traer médicos está bien, pero te vas a traer a Ujú, médicos que sabes que aquí en especialidad están carentes y están carentes ¿por qué? Porque es mucha la sí, exigencia en esto y obviamente pues de quedarte otro año y pagar otros 10,000 pesos que te cuesta hacer el examen más ujú, los cursos y todo, pues todos se van por malamente, pues ¿sabes qué? O sea, esta es la especialidad que más exigen, más pacientes tiene, menos me exige, más puedo entrar, tengo más posibilidad a irme a la mejor a la especialidad que yo quiero, ahora sí que como en las carreras, a lo que yo quiero, sí, pero claro. pues si yo estoy viendo es un arriesgarte, entonces siento que ahorita malamente estamos en los jóvenes, eh, los adultos jóvenes estamos en esa posición donde ya no sabes si arriesgarte o quedarte conforme, lo cual pues se me hace sinceramente mal. Entonces siento que Ujú, eso ahí es donde entra y también juega un papel importante las escuelas porque muchas veces ellos son los que, o bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ahorita que nosotros tenemos a lo mejor, mm, quiero pensar que más adelante vamos a tener profesores que son pues licenciados en comercio y ellos nos van a impulsar como que a querer siempre más o buscar más, te sí, aconsejan y claro. siento que es lo mismo para todas las carreras, o sea, a veces las personas que ya están, profesionistas que ya están en esa área laboral, son los que te pueden impulsar un poquito más y orientarte más y tú tomar ahora sí que como persona individual pues una decisión. Bueno, es mi Claro, y de opinión, hecho sí profe. es la idea. Sí, muchas gracias, Katia. Y qué bueno que me lo aclara, porque sí pasa que como ahorita lo discutíamos, se puede tener una versión, digamos, limitada. Y qué bueno que me aclara todo esto para pues sí, no ir a ciegas hacia un tema. Y pues sí, se agradece. Yo siempre les he dicho, los profesores no lo sabemos todo. Y qué bueno que haya personas que nos digan, pasa más por esto, pasa más esta situación. Es algo que se agradece. Ahora, le digo que pues más allá, sociológicamente, y esto, ojo, no lo digo yo, no lo dice el profesor, pero una sociedad va a ir creando, va a ir educando a las personas según lo que necesita y según lo que vaya a poder solventar. ¿Eso cómo se le llama o qué entra ahí? Bueno, es ahí donde entra, chicas, chicos, el término educación. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, Muy bien. ¿Qué es educación, chicas, chicos? ¿Qué se definirá como educación?
Puede ser como lo que nos dan en casa, los valores, lo moral que se le da a una Ujú. persona desde casa y lo vamos reforzando en la escuela y en nuestra vida cotidiana, los valores y todos los fundamentos que nos dan en casa. Así es. De hecho, educación viene de dos proverbios en latín, educare y educere. Educare el formar y educere el guiar. Entonces, como usted dice sobre lo moral, sobre aspectos inclusive hasta inclusive más técnicos, pero todo esto va enfocado en formar a las personas. Entonces, el formar y el dirigir son parte de un proceso. Como tal, la educación, entonces, pues se refiere no solamente al sistema educativo, a la institución, tampoco se refiere exclusiva y únicamente a los modales, sino que es un proceso. Ajá, es el resultado el resultado o producto de una acción específica enfocada hacia un tipo de necesidad. En este caso, todo esto que vemos de educación aquí y acá son tecnicismos, neologismos que pues hacen referencia solamente a pauta de comportamiento, en el sentido de que pues solo hablamos de buena educación, mala educación, o un cierto tipo de formación. Sin embargo, la educación, a partir de aquí es cuando ya empezamos a verla más en el tema. Es un medio imprescindible, es un proceso mediante el cual el hombre realiza en plenitud y alcanza un fin último. La educación no solo se refiere a lo escolar. Por ejemplo, yo les preguntaba qué los trajo a esta carrera y a ustedes, pues muy amablemente, nos compartieron de qué se trataba. Entonces, en el medio educativo, el fin de ustedes es poder desempeñarse en una carrera que realmente les gusta. Sin embargo, la educación no se limita solo a eso. Por ejemplo, también se aplica en cosas más, pues, más comunes, digamos, más mundanas inclusive, como por ejemplo, eh, prender un aparato, guardar algo, hacer una tarea específica, barrer, por ejemplo, lavar, preparar algo, hacer un reporte, un ensayo, cambiar la cadena de una bicicleta. Todo esto son acciones que tienen un fin y la educación es el medio por el cual podemos lograr ese fin. Es decir, la educación se refiere al proceso por el cual pues nosotros nos permitimos lograr un objetivo. Pocas palabras son los pasos, ajá, los pasos que vamos a seguir para poder obtener un resultado. Esa sería la educación como proceso. Ahora, la organización, o bueno, la educación desde la organización u ordenación es vista como un medio de estructuración y de ordenación. Es decir, no solamente nos permite un fin, sino que también permite organizarnos a nivel social. ¿Cómo es esto? La educación, pues, va creando sociológicamente jerarquías y niveles. Por ejemplo, ustedes que pues ya tienen una carrera o que la están estudiando, ya no están en la misma jerarquía social que una persona que no tiene una carrera y que a lo mejor no tiene los medios para siquiera aprender lo más básico. Ojo, esto de jerarquía no quiere decir que tengas más importancia. Lo que quiere decir es que tienes más responsabilidades a nivel social. Ujú. En ese sentido, entonces, pues se trata de un ordenamiento ético. Mientras más conocemos, más nos inmiscuimos en el proceso de pues de una práctica profesional, más responsables tenemos que ser de nuestras acciones. Por ejemplo, pues ustedes chicos de comercio, conforme más vayan avanzando, como usted comenta, pues sí, van a tener más clases formativas en el sentido de que van a ser guiados por personas que es su especialidad y que les van a enseñar a hacer las cosas, pero además de ello, hacerlas de una forma más responsable.
en todas las carreras es la intención, que personas que ejercen, pues les lleven ese cierto tipo de conocimiento, no solo técnico, sino hasta de índole ético y moral. ¿Por qué? Porque existen responsabilidades sociales, no solamente de cuidar el entorno y el ambiente, sino de hacer un muy buen uso o hacer un buen uso de las herramientas de las cuales estamos pues aprendiendo. Aquí, bueno, pues unas pequeñas citas de lo que es la educación. Y esto va de la mano con lo que nos decían en la diapositiva anterior sobre el ordenamiento ético. Nos dice Aristóteles que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Es decir, el ser humano mientras más educado está o mayor ordenamiento ético tiene, más es consciente de su entorno y más aún del papel que tiene en su sociedad. Por ende, entonces juega un papel menos egoísta y más en favor de lo correcto. Por ejemplo, un contador se tiene que reducir a no hacer mal uso de sus conocimientos. Por ejemplo, su profesor que les está hablando, de enseñarles cosas, los temas y la importancia de los mismos. Aún en mi profesión, que es la psicología, también tengo una responsabilidad muy grande, como lo es también el tratar con personas. Cada carrera tiene su restricción moral y su código de ética. Y eso es donde nos dice Aristóteles que radica la educación, en entender que no solo es sobre el placer que puede conseguir uno mismo, sino el ordenamiento hacia el factor ético. Entonces también nos dicen que es el arte de construir, dar forma sobre todo a las personas, no forma a las personas, sino al cómo van a ejercer alguna acción. Hay un punto importante del procesamiento, o de mejor dicho, del proceso que es la educación. Y este nos dice que la educación como tal es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos. Estas influencias solamente pueden proceder de otras personas. Entonces, lo que nos dice desde la institución de la educación es que si vamos a educar, solamente podemos hacerlo a partir del conocimiento propio de persona a persona. El conocimiento de la educación no es algo que se da porque sí, como dice aquí, no sea por la influencia cósmica o el clima, sino que es una acción que se da de persona a persona. Si nosotros aprendemos algo, es porque o alguien nos enseñó de forma directa o indirecta, o porque vimos de primera mano cómo usar ese conocimiento, pero de igualmente por la influencia de la acción humana. Ujú. La educación entonces se trata de un fenómeno social. Hay autores como, si mal no recuerdo, Gabriel de Bon o no, Gabriel Tardé, que nos dicen que la educación es un fenómeno de imitación social. Una persona está educada porque imita las acciones de otras personas, pero esa imitación va hacia una acción específica, desde un comportamiento hasta el dominio de una habilidad para poder realizar una acción más compleja. Ahora bien, toda educación tiene una intencionalidad. No se enseña algo si no tiene una intención para hacerlo. Ajá, en sentido estricto, al ser un proceso de persona a persona, es porque entonces hay una intención en la educación, ya sea académica, ya sea algo no académico, pero el hecho de educar implica que es con una intención. Si es educativamente, bueno, es porque se busca que ustedes repliquen, se apropien de ese conocimiento, lo repliquen y lo pongan en práctica. Si es una educación que no tiene que ver con las escuelas, con lo educativo, es una educación que entonces tiene la intención de que se realice un comportamiento específico. Sea cual sea el tipo de educación o el modelo, algo es claro, si algo es claro,
es que la educación tiene una intencionalidad y que se da por influencia humana. Y que además de ello, nos permite tener un proceso de socialización. Cuando pasó lo del encierro, la pandemia, donde todas las clases eran como esta, muchas personas pues se quejaban porque pues los niños no podían estar en las escuelas. Bueno, ¿por qué era malo que los niños no pudieran estar? Porque a partir de la socialización podían aprender mejor. Ujú. Bueno, también algunos padres pues, no querían tenerlos ahí, pero la realidad es que sí es importante la socialización en el proceso de educación, ya que es lo que permite que algunos conocimientos específicos como el lenguaje, costumbres o normas sociales se refuercen en los individuos. La dimensión social es parte del proceso de realización personal. Es decir, como personas, pues nos vamos a ir formando y reforzando esos conocimientos a partir de cómo formamos parte de nuestro entorno social. Es por eso que la institución educativa es parte de las instituciones sociales, porque ayuda o responde a la necesidad de dar formaciones más concretas a los individuos inmersos en una sociedad. Nos saltamos estas porque tenemos que explicar que la educación también carece de algo llamado sistematización. ¿Qué quiere decir? Que la educación, además de tener una intención, se hace como un proceso. Tiene un objetivo, una razón de ser y sobre todo pasos a realizar con el fin de que se pueda obtener un resultado. Cuando aprenden, por ejemplo, las matemáticas, se les enseña desde lo básico. Primero los números, después los signos algebraicos, posteriormente el proceso de sumatoria entre números de un dígito, después de dos dígitos, y conforme más se va dominando, más dígitos hasta llegar a los puntos decimales. Una vez que se domina esto, viene otro proceso que es, por ejemplo, la resta, otros de multiplicación, pero con el fin de que se pueda aprender algo, se realiza paso a paso. Vaya, ustedes comentaron inclusive que en sus procesos educativos había materias que eran de teoría y de práctica. La teoría es donde se aprende lo que se va a poner en práctica. Y la práctica, pues ya el terreno de poder observar, de poder comprobar, mejor dicho, que en efecto lo que se aprendió se le está dando un uso acorde. Pero todo esto respaldado a partir de varios pasos. Preguntas, dudas, ¿cómo vamos? No, todo bien, profe, no hay dudas. Ok. Ahora, ¿qué más hay con la educación? Lo más importante de este tema es que según el grado del grado de sistematización y la intencionalidad de la misma, dependiendo de cuánta intencionalidad y del grado de pasos que nos cueste la educación, entonces podemos manejar diferentes o tres tipos de niveles de educación. Estos niveles, pues, son precisamente cómo es que se va a llevar a cabo el proceso educativo. Y la primera manera de entenderlo es a partir de algo llamado educación formal. ¿Qué es la educación formal? Es aquel modelo o tipo de educación, ¿verdad? Que lo que busca es dar precisamente o generar tipo de conocimiento o algo o un uso, pero a partir de una intencionalidad netamente enfocada y que tiene una estructura institucionalizada de manera oficial, respaldada
por las esferas gubernamentales de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la educación formal se representa en el sistema educativo. Hay organismos como la SEP o el SER, si mal no recuerdo, que son las encargadas de velar por cómo es que las escuelas pues tengamos, o bueno, nos dediquemos a impartir conocimientos apegados a un programa y sobre todo que ese programa tenga una intencionalidad. Por ejemplo, en las escuelas que ya han estado, pues aspiran a una calificación y a un título. Esto porque de manera sistematizada, pues permite ir adquiriendo nuevos niveles de conocimiento. Más adelante van a tener un nivel de preparación mucho más enfocado en lo que exige las materias de comercio. ¿Qué caracteriza la educación formal? Bueno, pues el logro de títulos académicos reconocidos, desde cédulas, diplomas, títulos, ajá. Y pues, como les digo, es la que está regulada de manera legal y administrativamente hablando por los gobiernos de cada país. Si existe educación formal, chicos, chicas, existe educación no formal. ¿Qué hay con esta? ¿Cómo es esta educación no formal? Bueno, es el conjunto de actividades claramente intencionales, está igual que la educación formal, tiene una intención muy clara de formar al individuo en ciertos aspectos. La diferencia es que no ocurre dentro del sistema escolar tradicional. Es no formal porque no tiene la misma estructura que la educación formal y no pretende dar un reconocimiento o algo que avale completamente el modelo de educación. Este nivel de organización puede ser variable según la naturaleza del programa, pero sí se caracteriza porque tiene al menos un poco de estructuración. ¿Cómo es esto? Este nivel de educación, ¿cómo entendemos la educación no formal? Para entenderla, podemos ver, por ejemplo, a personas que ofrecen clases de regularización, donde pues no te están dando un diploma de que ya alcanzaste el nivel requerido, pero se te da la educación constante para que puedas reponerte. Otro ejemplo de educación no formal, bueno, pues hay muchos cursos, por ejemplo, de chicos que ofrecen ciertas materias para preparar alumnos con el fin de entrar, por ejemplo, a ciertas instituciones. En el caso de aquí de San Luis, pues no sé si se han topado con los cursos que están enfocados en que puedan entrar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me imagino que en otros lados es similar, cursos para poder entrar, pasar el examen de admisión de la Universidad Autónoma del lugar, me imagino. Esos también son educación no formal, porque aunque hay un programa donde se ven los temas, se les forma y se les prepara para que puedan crear ciertas competencias, pues la realidad es que no te da un título, no hay un reconocimiento oficial, ya que en este caso, en la manera en la que aparentemente puedes comprobar el aprovechamiento, pues es saber si lograste tu objetivo. Entonces, no, si hay estructuración, si hay intencionalidad, pero no hay una oficialidad ni una estructuración tan marcada como en la educación formal. Con este ejemplo, ¿queda claro cómo es la educación no formal, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, Me profe. imagino. Ok. Y por último, para cerrar el tema, pero no menos importante, la educación informal. Y este es el conjunto de acciones sociales que tienen una función prospectiva. Esto quiere decir que anticipan el resultado previsible de una acción, con lo cual se determinan reglas y acciones. En pocas palabras, la educación informal es la que se da en casa, la que se da en la calle, la que se da de manera a veces hasta de accidente. Por ejemplo, cuando se nos enseña desde niños a no cruzar la calle si el semáforo no está en rojo. Otro ejemplo de educación informal, igualmente en la casa, lo que decíamos, cuando te enseñan si algo está prohibido como robar, bueno, pues en casa con sus propios métodos
pero te van a enseñar. ¿Por qué? Porque la intención ahí es que tú aprendas que un comportamiento específico no es aceptado. Ahora, dígame, Daniela. Profe, en educación informal podría entrar la iglesia en forma del catecismo. Fíjese que esta entraría más en la educación no formal, porque si se da cuenta, tiene cierta estructura, tiene sus temas que van a dar, pero no hay un título, por ejemplo. Sin embargo, sí la función de que se conozca, por ejemplo, lo que son pasajes bíblicos y formación religiosa. Entonces, entraría más en la formal. Esta informal, perdón, en la no formal. Esta informal, le decía, pues la de la casa, la de los padres regañando, la de, pues, los hijos aprendiendo que no pueden hacer X o Y comportamiento, o incluso en la calle, el aprendizaje más cotidiano. ¿Sale? Sí, profe. Sería como más como lo usan cotidianamente la escuela de la vida. Es correcto, así tal cual. ¿Sale? Muy bien, chicos, y bueno, aquí hay unas estadísticas, pero no voy a ahondar mucho en ellas. Se las voy a dejar para que ustedes las vean. Son de el promedio de años de escuela, de educación formal a nivel nacional. Son estadísticas de hace algún tiempo. Se las voy a dejar para que ustedes lo terminen de ver. Y bueno, les voy a liberar esta, pues esta presentación en el espacio de la semana 6. Con esto doy por terminado el tema de educación y no me queda más que darles una indicación, chicos. Les voy a pedir que me hagan algo que es un portafolio de evidencias. ¿Qué es esto? Me van a hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, ensayo o resumen, cualquiera de las cuatro. No me tienen que hacer las cuatro estrategias. La cuestión es que de la forma que ustedes mejor lo puedan trabajar, pero hacer un compendio de la información que han aprendido a lo largo de este parcial. Pueden ser cuadros sinópticos de los temas vistos, mapas conceptuales de los temas con los términos que yo entendí. Es un repaso de lo que ustedes aprendieron a lo largo de este primer parcial. ¿Con qué fin? Con el fin de repasar, va a ser una tarea. Entonces, ustedes hacen ese cuadro, esa estrategia, la mandan y la próxima clase, de manera general, vamos a hacer un repaso de todo lo que se ha visto hasta la fecha. A grosso modo, los temas son felicidad, pirámide de Maslow, socialización, institución social, familia, religión y educación. Pero ya los vamos a ir viendo un poco más aterrizados la siguiente semana para que puedan estar más ¿Va a abrir preparados apartado para el para examen. eso? ¿Cómo, Fernando? ¿Va a abrir apartado para eso o hasta la próxima clase que veamos? No, sí lo voy a abrir. Si no lo abro ahorita, el lunes ya va a estar publicado. Ya saben que les voy a dar una semana. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, de favor podrá poner los temas ahí. Igual no se preocupen, los temas están publicados desde la semana 1 en el orden que los estamos viendo. Ok. No, bueno, porque ahorita chequé en la plataforma y no está la de pirámide de Maslow. Ah, sí, les dije que les iba a publicar una etiqueta, Ok, pero sí, sí lo voy a publicar también. ¿Sale? está bien. Muy bien, chicos, pues si no hay nada más que agregar, chicas, muchísimas gracias por su participación, por aclarar ciertas cosas. Compañeros, igual, gracias por estar aquí al pendiente. Les voy a pedir nada más si pueden prender su camarita para despedir la clase. Ujú. Muy bien. Y pues no me queda más que desearles que tengan excelente y muy bonita noche y excelente semana, chicos, para que nos podamos preparar. Y nos vemos la próxima clase que sería el jueves 2 de marzo.
ya para darles la indicación de cómo va a ser sus exámenes. Tengan bonita noche, nos estamos viendo, chicos. Igualmente, Hasta luego, profe. Nos Hasta vemos. luego, luego. profe. Bye, hasta luego, chicos.